agradezco a todos el conectarse a nuestro webinar para conmemorar el Día Mundial del Riñón. De presentarles a la doctora Laura Angélica Díaz Escobar. Ella es nefróloga pediatra, egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, profesora adjunto del módulo de nefrología y actualmente labora en el Hospital Infantil Privado. El tema que tocaremos con ella es viviendo bien con la enfermedad renal. Agradezco a la doctora participar con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Y también yo quiero agradecer a la sociedad por la invitación. Me siento muy honrada. Vamos a empezar. Bueno, primero que nada quisiera pedirles que si a lo largo de la charla van teniendo preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, los pueden hacer mediante el chat que lo encuentran ahí. Y pues quisiera contarles un poco, una breve historia de cómo fue que surgió el Día Mundial del Riñón. Pues finalmente es una iniciativa conjunta del ASN, que es la Sociedad Internacional de Nefrología, y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales. Entonces, en conjunto, bueno, primero lo que se fundó fue la Sociedad Internacional de Nefrología, que fue en 1960, y posterior fue la Federación Internacional de Fundaciones Renales, que fue en 1999. Actualmente, pues tienen membresía en 63 fundaciones renales y presencia en 43 países. Eso también incluye sociedades organizadas por los pacientes. En conjunto, ellas para conmemorar un día específico y sobre todo concientizar a toda la comunidad mundial de la importancia de la enfermedad renal, hicieron lo que es el Día Mundial del Riñón, que no tiene un día como tal específico, a veces es un 10 de marzo, un 12 de marzo o así, pero finalmente es en marzo el día que se conmemora el Día Mundial del Riñón. Lo que intentan hacer justo este día es que todos los nefrólogos de adultos y los nefrólogos pediatras pues hagamos una conciencia acerca de la importancia de la salud renal en todo, o sea, tanto en sanos como en los pacientes que ya tienen alguna enfermedad renal. La activación de los conocimientos específicamente en este día que se conmemora viviendo bien con la enfermedad renal, el objetivo es la activación de los conocimientos, habilidades y confianza de los pacientes en la autogestión de la enfermedad renal para así mejorar la atención y la calidad de vida de estos. Y como ustedes pueden ver, cada año tiene un objetivo, en especial este Día del Riñón. Por ejemplo, en el 2016 tocó específicamente la parte de la salud a nivel pediátrica, o sea, ahí fue, digamos que nuestro día para los nefrólogos pediatras, porque finalmente fue el día que se dedicó a todo lo que fue la salud renal a nivel pediátrico. En el 2017 fue la salud renal y la obesidad, en el 2018 fue la salud enfocada más a las mujeres, en el 2019 siempre es salud renal para todos, en todos lados, y en el 2020 fue que se dieron las pautas de las 8 reglas de oro para el cuidado de los riñones, que al final vamos a tocarlas porque algunas de las asociaciones, por ejemplo Senatra, este año la retomó e incluso sumó una más, haciendo las 9 reglas de oro para el cuidado de nuestros riñones. Sin embargo, este año, pues el objetivo es retomar la parte de viviendo bien con la enfermedad renal. ¿Qué es el fundamento de esta estrategia? Pues es educar, empoderar e involucrar a los pacientes para un buen autocuidado, un buen apego a tratamiento y una vida más acorde a lo que ellos quisieran vivir si no tuvieran la enfermedad renal. El objetivo, como les digo, de viviendo bien con la enfermedad renal es hacer que el paciente se sienta empoderado, tanto el paciente como cuidador. Aquí es muy importante tener en cuenta que tanto el paciente como el cuidador son
dos objetivos principales que nosotros como médicos debemos de tener, no solo enfocarnos al paciente, sino también si el cuidador logramos que se involucre junto con nosotros y el paciente, todo nuestro manejo va a estar mucho mejor, igual el paciente se va a sentir mucho más a gusto con todo lo que le estamos recetando y más comprometido. Entonces, el objetivo de esto es que al empoderarse ambas partes, nosotros llevemos a una adecuada salud renal, que es lo que pretende el Día Mundial del Riñón, que sea una adecuada salud en todos y para todos, ¿no? Junto con esto, pues al conmemorarse, ellos igual nos toman un artículo que es Viviendo bien con la enfermedad renal, de qué maneras y qué pautas ellos han visto que podemos hacer nosotros como médicos para poder lograr este objetivo. Bueno, primero que nada, pues centrarnos siempre, como todos lo hacemos, seguramente en la enfermedad renal vista desde nuestros pacientes, ¿no? Enseñarles y educar a ellos qué es la enfermedad renal, de qué se trata, por qué van a tomar cierto medicamento, de la forma más clara y objetiva posible para que ellos lo puedan entender, porque hay veces que nosotros usamos muchos tecnicismos que de principio a ellos les puede decir, les quedó claro y ellos te van a decir que sí, para el momento de que tú les dices, me puede repetir o al final que entendió, pues igual se quedan como no muy entendidos. Entonces siempre hay que estar tratando de esta educación continua, de que ellos entiendan qué es la enfermedad renal crónica, a qué se enfrentan y por qué es importante cada uno de los medicamentos que se les está dando. El tratamiento pues también tiene que ser muy objetivo porque hay que entender que en el momento en que nosotros les damos el diagnóstico de que es una enfermedad renal crónica, ellos pierden la parte de pues salud, pero no solo es la salud física, sino también es la salud mental y el bienestar social, porque todas las partes que conllevan las alteraciones de los síntomas de la enfermedad renal, si no son controlados, pues obviamente les dan una mala calidad de vida. El tratamiento, depende de qué tratamiento, si es diálisis, hemodiálisis, si es con cicladora, si es manual, si la parte de que se tengan que trasladar, por ejemplo, en caso de hemodiálisis a un hospital 3 veces al día, tantas horas, que les quita. En el caso de los niños, pues les quita tiempo en juego, les quita tiempo de escuela, que es como lo más importante, y ellos cómo van sintiendo todo esto. Entonces, siempre tener en cuenta todas esas partes y siempre estar en constante comunicación con nuestros pacientes, porque finalmente la enfermedad renal es una enfermedad crónica y degenerativa. Lo único que nosotros hacemos es mejorarles un poco la calidad de vida con los tratamientos y en todo caso, ¿qué es lo mejor para ellos? Es un trasplante renal. Aún así, no terminan al 100% y no se les asegura al 100% la curación, sino es un método de sostén mejor, que les mejora un poco más la calidad de vida que si estuvieran en diálisis o en hemodiálisis, ¿no? Entonces, aquí es muy importante porque en este enfoque de viviendo bien con la enfermedad renal, pues se han hecho muchos estudios en donde finalmente se les ha preguntado a los pacientes para ellos qué es, pues, o cuáles son sus prioridades. Y se ha visto que las prioridades de ellos, a diferencia de nosotros que somos los médicos, pues son totalmente diferentes, ¿no? Para ellos, cuáles son las prioridades de los pacientes o qué es para ellos sentirse bien o estar bien, pues es que todos los síntomas que conlleva la enfermedad renal crónica estén controlados o se minimicen y que no les dé problema para hacer su vida cotidiana, que no los traten de una forma especial, ya sea mala o buena, para que ellos no se sientan excluidos de la parte rutinaria de la vida. Si ellos pueden cooperar con algo, pues que lo hagan, no les va a pasar nada, y así siempre y cuando ellos lo puedan manejar. Y la parte de también educar acerca del tratamiento, de todos los medicamentos que puedan tomar para que ellos decidan cuál va a ser su selección adecuada. Claro, esto es como más fácil en los adultos que en los niños, pero muchas de las veces hay niños que ya tienen esa capacidad de ellos decidir qué es lo mejor y qué sería lo menos peor para ellos en cuanto a tratamiento o a modalidades de estos.
¿no? Entonces, este es uno de los artículos que se mencionan en el artículo principal de este día de que se conmemora el Día Mundial del Riñón. Primero se hizo en adultos, obviamente, como todos los artículos y todos los estudios se hacen en adultos, y fue desde el 2016 que ellos en adultos se dieron a la tarea de saber cuáles eran las prioridades de los pacientes y cuáles eran las prioridades de los médicos y hacer un comparativo para ver si por lo menos se asemejaban un poco y tenían como la misma visión en cuanto a ellos quieren esto y si se pueden conjuntar. Entonces, ¿cuáles fueron en los adultos fueron un total de 9,000 entre pacientes, cuidadores y médicos, en los que ellos establecieron como principales objetivos los pacientes, que es una mejor calidad de vida y disminuir al mínimo los síntomas secundarios a la enfermedad renal. Diferente fue para los médicos porque para ellos lo principal era pues la mortalidad, disminuir el riesgo de mortalidad, de morbilidad, disminuir al mínimo el riesgo de infecciones, tratar de mantener la función renal residual y todas cosas, ¿no? O sea, ahí se plasmó que al final ambas partes tienen diferentes prioridades. Entonces, lo que se intenta hacer en este acercamiento es que tanto los pacientes y cuidadores y los médicos hagan en conjunto las mismas prioridades y trabajen sobre esas para que el paciente y el cuidador se sientan bien y mejore ya su calidad de vida. Entonces, en este que fue hecho, el primero que fue en adultos fue en el 2016, después en el 2018, en el 2014, después en el 2016 se hizo la propuesta para niños y adolescentes y en el 2018 se hicieron, bueno, estas como encuestas en 7 pacientes, 24 cuidadores y 48 médicos en Estados Unidos. En el 2019 se hizo en Australia, igual en 7 pacientes, 24 cuidadores y 35 médicos, en donde se preguntaba cuáles eran las prioridades de cada uno y el consenso en general fue tener una mayor supervivencia y tener una mayor o mejor participación en la vida. Eso es lo que los niños y adolescentes es lo que quieren y lo que necesitan. Entonces, la OMS, ¿cómo define una participación en la vida? Pues es que el paciente se puede integrar lo mejor que se pueda a una actividad cotidiana de rutina. ¿Qué quiere decir? Que pues el niño pueda jugar, en el paciente adulto que pueda acudir a su trabajo de forma regular o lo más normal que se pueda, que pueda estudiar, que pueda salir de viaje, que pueda seguir interaccionando con su entorno, o sea, llevar una vida social lo más normal que se pueda, y las responsabilidades familiares, o sea, no dejar como muchos piensan, sobre todo en los pacientes pediátricos, que no hagas esto porque te va a hacer daño, o no limitarlos, pues, porque si no ellos también se sienten aislados y ellos se sienten diferentes. Si uno los trata diferente, ellos se van a sentir diferentes. Entonces es cuando empieza el problema de depresión, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tratar y sobre todo decirle a los cuidadores que finalmente los cuidadores siempre son los papás o algún familiar cercano. Entonces, sí es muy importante estar al pendiente de todo esto porque sí repercute en lo que es el autocuidado del paciente, porque si él se empieza a sentir pues aislado y todo se deprime y al momento de estar deprimido, pues él ya no quiere ni ir a las consultas, ni tomarse los medicamentos, porque él probablemente prefiera ya morir, ¿no? Porque no se le está dando el mismo trato que, por ejemplo, a sus hermanos o a sus amigos o a las demás personas con las que tiene la convivencia. Entonces, esto es, por ejemplo, parte de las estrategias, ¿no? O sea, siempre estar al pendiente de los síntomas. ¿Qué síntomas tiene la enfermedad renal crónica? Pues a los pacientes les puede dar fatiga, dolor, el estrés, la ansiedad, por ejemplo, de cuando se van a hemodiálisis y se tienen que conectar, pues les da ansiedad de que no se vayan a sentir mal, de que no les vaya a dar calambres, de que no se les vaya a bajar la presión. Entonces, además de todo eso, pues tienden a ser, por lo que ya les comenté, pues depresivos,
tienen deterioro cognitivo también, les cuesta mucho más trabajo a los niños, sobre todo cuando tienen niveles altos de urea, pues aprender en la escuela les cuesta mucho más trabajo. Por eso es que hay que tener siempre controlados los niveles de urea para mejorar esta parte y que ellos no se sientan frustrados al no llevar el mismo ritmo de aprendizaje que sus compañeros de su misma edad. Tienen problemas también para dormir, lo de los calambres que les dije, que no siempre solo es en la hemodiálisis, sino también puede ser que si están mal controlados electrolíticamente y la enfermedad renal no está bien controlada, pues empiezan a presentar calambres, lo cual puede limitar el juego o incluso su vida cotidiana normal. Les puede dar síndrome de piernas inquietas, aunque esto es más frecuente en adultos, y síntomas gastrointestinales como gastritis, náuseas o vómito o hiporexia. Por eso es que todos los pacientes, cuando están mal controlados, pues están muy delgados, les cuesta mucho trabajo subir de peso, ¿no? Porque la acidosis que provoca la enfermedad renal, que no está controlada, les causa hiporexia, náusea y vómitos. Entonces, también hay que siempre preguntar, sabiendo todo esto, es cómo te has sentido, qué síntomas has tenido y tenerlos presentes para que ellos nos puedan decir si están bien, si no, nosotros en base a los laboratorios y a los síntomas que nos están mencionando, ver de qué forma los podemos mejorar y así poder evitar que continúen y que ellos puedan incorporarse a su vida normal. También estar presente, bueno, tener presente los impactos en la vida de ellos, por ejemplo, si tienen, bueno, esto más en adultos, qué repercusiones tiene para trabajar, si el tener la enfermedad renal crónica lo ha limitado mucho, poco o nada, la capacidad para viajar, la capacidad para estudiar, esto sí es sobre todo más en niños, el impacto en familiares y amigos, también eso se puede ver en la consulta, muchas de las veces el que demos la noticia de es una enfermedad renal crónica, degenerativa, pues obviamente impacta a todo el núcleo familiar. Bueno, yo he tenido pacientes que incluso han sido problemas de divorcio. El papá normalmente es el que abandona el núcleo familiar porque pues es estar yendo con el niño a las consultas, a las sesiones de hemodiálisis, o sea, finalmente también a toda la demás familia, no solo al paciente, pues le cambia la vida, ¿no? Entonces, también al momento de dar diagnóstico, siempre tener la cautela, ver qué redes de apoyo tiene y qué tanta integración o no familiar hay para nosotros poder ver la forma de poder ayudar y enfocarnos también ahí. El preguntarles en el tiempo libre de diálisis qué es lo que hacen o qué no hacen. A algunos, por ejemplo, cuando están deprimidos, solo duermen, todo el tiempo duermen, entonces ahí también podemos actuar y ver qué otra cosa le podemos ofrecer que no sea el solo dormir, porque pues eso tampoco ayuda a su estado de ánimo. Y en los niños lo que les pega mucho, obviamente, son las restricciones alimentarias, ¿no? El no poder comer dulces, sobre todo chocolates, por la cantidad de fósforo que tienen, y otras cosas que se les tienen que limitar, frutas, por la cantidad de electrolitos como potasio, fósforo que llegan a tener, pues es algo que ellos en su momento, entre más chiquitos sea el diagnóstico de enfermedad renal crónica, pues menos lo entienden, ¿no? O sea, porque a mi hermano sí le dan y a mí no y todo. Entonces, ver la manera de cómo podemos evitar y ayudar y que ellos se sientan aislados y pues que no, frustrados sobre todo, de que no puedan llevar una vida lo más normal que se pueda, sobre todo en la infancia, ¿no? Y las actividades sociales, que pues a veces esto es más como para trasplante renal que el post-trasplante. Usualmente los tenemos que dejar por lo menos 6 meses casi aislados, que es cuando la inmunosupresión está lo más alta, entonces no pueden salir, no pueden recibir visitas, no pueden nada. Y pongamos el escenario de un adolescente que pues está acostumbrado, no sé, a salir o a ver a sus amigos y todo, y que lo encierre 6 meses, pues eso también les provoca mucho problema. Entonces, sí es importante tener en cuenta todo esto para lograr nosotros llevar una mejor calidad de vida y mejor tratamiento en estos pacientes, ¿no? El acercamiento basado en fortalezas, ese lo vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere específicamente este acercamiento basado en fortalezas? Las estrategias clínicas, pues es pues conservar una vida o llevar un estilo de vida pues saludable, un adecuado manejo farmacológico, en lo que se pueda retrasar el inicio de, ay, perdón,
Lo siento. Retrasar el inicio de diálisis mediante medicamentos o ver qué terapia sustitutiva de acuerdo a a las actividades que hace el paciente le podemos ofrecer, porque muchas de las veces cuando llegan les decimos, no, pues les toca, no sé, diálisis, pero a veces no les preguntamos si ellos aún van a la escuela o si ya no van a la escuela, qué actividades realizan y todo. Entonces, por ejemplo, cuando van a la escuela, lo que se les ofrece son las cicladoras para que durante toda la noche se dialicen y puedan ir a la escuela sin mayor problema. Esto es cuando el recurso lo tenemos, si no, pues toca hacer la diálisis manual, pero igual ahí podemos hacer algún recambio largo para que ellos puedan ir a la escuela y ya cuando regresen de la escuela se puedan hacer su recambio. En la parte de hemodiálisis hay algunos hospitales que, por ejemplo, tienen profesores que retoman la parte de escuela de los niños para que ellos sigan aprendiendo y no vayan a perder el año y puedan seguir estudiando, para que no sea una limitación el de voy a la hemodiálisis, entonces no puedo estudiar porque finalmente faltan, pues a veces depende cómo les vaya en la hemodiálisis, puede ser que tengan ganas o no de hacer la tarea o de ponerse al corriente. Entonces, son muchas cosas que debemos de tener siempre presentes y estar al pendiente de ellos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel del cuidador? Pues los cuidadores obviamente se dividen en dos, en cuidadores formales y cuidadores informales. En México la mayoría son informales. Obviamente un cuidador formal es, por ejemplo, una enfermera que está capacitada para, ¿no? O sea, por ejemplo, sería una enfermera nefrológica que pues ya sabe la dieta, los cuidados y el manejo del paciente. Acá obviamente por el estado socioeconómico, pues poca gente puede tener una enfermera especializada en la enfermedad que tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces los cuidadores son cuidadores primarios, que son familiares, amigos, el conocido. Entonces, en ellos también hay que enfocar nuestra, que pensemos igual. En ellos también hay que enfocar nuestra atención, porque hay veces que ellos son cuidadores primarios y a veces no son porque ellos quieran ser cuidadores primarios, sino porque sienten el deber de ser cuidadores primarios. Entonces, la mejor manera de ayudarlos es involucrarlos en toda la temática de la enfermedad, en el por qué se le dan ciertas cosas, por qué es importante que ellos estén al pendiente y finalmente para pediatría es muy importante que el cuidador esté junto con nosotros. No que absorba el 100% del cuidado, bueno, a menos que sea muy pequeñito, pero sí porque ellos son los que nos van a decir si comió, si tomó medicamento, quienes los llevan obviamente a las consultas, a los laboratorios y todo. Y tener siempre en cuenta que ellos también les cambia la vida porque finalmente ellos no estaban preparados para que de forma súbita pues tuvieran que dejar algunas actividades, por ejemplo, algunas mamás que son las principales cuidadoras, pues tienen que dejar de trabajar para poder atender a su niño, por ejemplo, en caso de que vaya a la hemodiálisis 3 veces al día, más las otras consultas de otras especialidades si tuviera algún otro problema. Y ellas también en algún momento pues llegan a tener esta sobrecarga. Entonces siempre hay que estar al pendiente de los cuidadores, ver si ya están cansados o fastidiados o también ellos se sienten deprimidos y darles como esa, pues no el apapacho, pero darles la opción de que pues también los pueda valorar psicología, que pueda hablar con ellos y todo, porque también viene la parte de culpa, ¿no? O sea, siempre las mamás así, ¿qué no hice o qué hice mal como para que mi hijo se enfermara de los riñones? Cosa muy importante que debemos todos tener siempre en cuenta es que la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa. Da síntomas ya cuando los riñones han estado fallando mucho, ya perdieron completamente su función. Entonces, por eso es importante que todos aquellos niños que tengan riesgo de una enfermedad renal, por ejemplo, los niños prematuros, los de bajo peso al nacer, los que estuvieron por mucho tiempo en UCIN y desarrollaron lesión renal aguda
o incluso aquellos que tuvieron, bueno, tuvieron la necesidad de tener diálisis, hemodiálisis o terapias lentas continuas, pues son los niños que todo el tiempo debemos de estar al pendiente porque ellos pueden desarrollar complicaciones como proteinuria, hipertensión y enfermedad renal crónica de forma silenciosa. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta todos estos niños que están en alto riesgo de desarrollarla y estar cuidándolos, porque como les vuelvo a comentar, la enfermedad renal crónica es silenciosa. Por eso es que siempre se enfoca el cuidado al estar al pendiente de los riñones, tomarles un examen general de orina, porque muchas de las veces así es como nos damos cuenta que hay algún problema en el riñón cuando empiezan a tener proteinuria o hematuria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de tener enfermedad renal crónica en regiones con bajos ingresos? Bueno, primero que nada, pues el sistema de salud, ¿no? Porque lamentablemente en algunos países, incluido el nuestro, pues no todos tienen acceso a un buen sistema de salud, a un sistema de salud que les incluya todo. Por ejemplo, entre comillas, sí incluye, pero solo incluye la parte de primer nivel, algunas cosas de segundo nivel y nada de tercer nivel. Recordando que la enfermedad renal crónica es una enfermedad de tercer nivel, si es que incluye tanto diálisis, hemodiálisis como trasplante renal. Entonces, es muy importante que se trabaje sobre de esto porque solo apenas más o menos como en el 2015 se empezó la iniciativa, que ya no existe por parte de Seguro Popular, ahora se ha retomado por el nuevo sistema de salud la parte de incluir a los hospitales que no tuvieran la salud renal como parte prioritario porque finalmente es cara por todas las terapias sustitutivas renales y el trasplante que se utiliza, darles un apoyo, ¿no? Que este seguro absorba todo ese gasto para que se les pueda otorgar a estos pacientes, ya que en México, pues, quienes tienen acceso a bueno, a una máquina cicladora, a una hemodiálisis de forma continua e incluso a un trasplante renal, pues solo aquellos que están en institución, ya sea ISSSTE, IMSS, Pemex y todos esos sistemas de salud que tienen esa infraestructura. Los demás no todos tienen el alcance y se tiene que estar pues viendo la forma de conseguir el apoyo por otros sistemas para lograr esto. Entonces, específicamente ese es el gran problema de nosotros. Lo que algunos estados han hecho, por ejemplo, Tlaxcala, ha trabajado mucho acerca de la enfermedad renal. Yo que tuve la oportunidad de estar 2 años ahí, pues esta parte a mí no me tocó, pero la verdad es que siempre obtuvimos apoyo del Estado en cuanto a para trasplante, para manejo de complicaciones del trasplante y todo. Y ahorita ya hay un decreto que es una ley para la atención integral de enfermedad renal crónica en el estado de Tlaxcala. Entonces es salud renal, digamos, para todos. Entonces eso es lo que ayuda a que pues si tienen enfermedad renal se les puede otorgar una cicladora o se les puede asegurar un lugar en hemodiálisis sin que ellos tengan que pagar e incluso el trasplante junto con los medicamentos. Entonces eso es una iniciativa bastante buena que, bueno, que yo sepa solo está en Tlaxcala. Esperemos que muchos de los otros estados puedan tener alguna otra iniciativa así para que toda esa gente que se queda fuera de los sistemas de salud puedan tener a su alcance esta posibilidad de entrar a un trasplante renal, que es como lo ideal para todos, ¿no? Ahora, ¿qué otro gran problema tenemos? Pues el número de nefrólogos. El número de nefrólogos en general pues más o menos son 1.300 nefrólogos, incluyendo los adultos, es decir, uno por cada 100.000 habitantes, cuando en otros países son 2.6 por cada 100.000 habitantes. De estos, solo somos 224 nefrólogos pediatras para el país. Pero ¿cuál es también el principal problema de esto? Es que casi todos estamos centralizados, casi todos estamos en la Ciudad de México. Y los que están fuera, pues están o sea, en las principales ciudades, Monterrey, Guadalajara, así, ¿no? Y hay muchas otras que se quedan sin nefrólogo pediatra y eso implica mucho más mortalidad de los pacientes que no tienen acceso a un nefrólogo o que tarda mucho la referencia a, a un nefrólogo, a un nefrólogo pediatra. Entonces, esos son los retos a los que se enfrentan todas estas regiones de bajos recursos.
Ahora, por lo mismo, ¿qué impacta en esta calidad de vida? Pues que, como les había dicho que la enfermedad renal es silenciosa, muchas de las veces los niños ya nos llegan con urgencia dialítica. Urgencia dialítica que en ese momento no les podemos decir, bueno, que escoges trasplante, diálisis o hemodiálisis, sino lo que esté en ese momento a nuestro alcance, lo que se pueda hacer, porque de eso depende su vida, es lo que se da, ¿no? Entonces, esto es porque no hubo un adecuado seguimiento, ya sea por la falta de acceso a sistemas de salud o porque igual el problema es el nivel cultural, que cuando a veces damos la noticia de enfermedad renal crónica, como que los papás prefieren ir a buscar alguna otra alternativa, pues no médica, para ver si pueden salvar los riñones antes de llegar nuevamente con nosotros. Entonces, hay veces, la mayoría de los niños por eso se queda sin diagnóstico, porque cuando nosotros, si quisiéramos hacer un diagnóstico, necesitaríamos una biopsia renal y cuando llegan con nosotros, pues ya tienen pues los riñones de tamaño no apto para una biopsia renal debido a la cronicidad de su padecimiento. Entonces, hay veces que se quedan sin diagnóstico, no hay como mucho que ofrecer y en ese momento se implanta la diálisis. Eso tampoco es como lo ideal, pero se da mucho en nuestro país. Lo que ha ido mejorando un poco esto es que ahora en algunos certificados de salud para ingreso a secundaria, ingreso a prepa, ya se les toma un examen general de orina y eso ha ayudado mucho al tamizaje, porque así hemos logrado captar muchos pacientes que por tamizaje de ese examen general de orina previo ingreso al nivel superior o a la secundaria, se dan cuenta que tienen proteinuria nefrótica o hematuria o algo, y al final sí tienen un problema un problema renal. Entonces esto es lo que también nos ha ayudado mucho. Y el acceso a medicamentos post-trasplante renal. Otro gran problema que también, aunque tengan el apoyo del seguro, eh, hay desabasto a veces de medicamento, incluyendo algunas de las instituciones. De los medicamentos que utilizan y que son muy caros, pues usan el tacrolimus y el micofenolato. Entonces, estos son muy costosos y por eso es que muchas fundaciones apoyan la cirugía de trasplante, pero muy pocas o puedo decir que casi nadie apoya el post-trasplante. Para nosotros como nefrólogos, sí es importante la cirugía, obviamente, que todo esté bien y todo, pero finalmente, ¿qué es más importante para nosotros? Es la supervivencia del injerto. ¿De qué va a depender esa supervivencia del injerto? Pues de que el niño o el paciente se tome adecuadamente sus medicamentos para que no haya rechazo de este. Entonces, si llega a faltarle alguna dosis, con alguna sola dosis que falte, tenemos el gran riesgo de perder ese injerto. Entonces, todo lo que se había trabajado se pierde. Entonces, por eso también es que ha costado mucho trabajo que se incluya gratuidad, como en gratuidad, así como en los niños oncológicos, que finalmente ellos sí llegan a la remisión completa y a curarse, por así decirlo. En los pacientes renales no, porque a pesar de que se trasplanta y sí es una mejor calidad de vida, ellos deben de tomar de por vida hasta que disfuncione otra vez su injerto los medicamentos. Entonces son medicamentos muy costosos que por eso no se puede lograr la gratuidad al 100 de que bueno, las políticas de salud digan nosotros apoyamos todo el trasplante hasta que pues vuelva a disfuncionar el injerto. Y eso también incluye lo costoso que es cuando, por ejemplo, hay rechazo humoral, que se necesitan series de plasmaféresis, que ingreso a terapia intensiva, o sea, es todo un show, pero sí, actualmente en nuestro país todavía tenemos mucho problema de quién nos apoya en el post-trasplante cuando no tenemos, por ejemplo, el medicamento de la institución, ¿no? O sea, asegurado ese medicamento. Por eso nosotros debemos de saber que hay redes de apoyo para estos pacientes, las cuales se van a dividir en dos grandes grupos, las informales y las formales. Las informales básicamente son las principales, que son nuestros familiares, la comunidad, la gente que tenemos cerca, ¿no? Que siempre cuando sucede algo, pues van a estar ahí y esas son las partes informales. Las formales son las fundaciones, por ejemplo, a, a nivel renal contamos
Antes contábamos con la Fundación Mexicana del Riñón, que lamentablemente el año pasado por falta de recursos tuvo que desaparecer, pero era una fundación que en lo particular a mí me ayudó muchísimo en cuanto a apoyo de tratamiento, apoyo de pruebas cruzadas, apoyo de todo. Entonces, estas fundaciones es en lo que más nos pueden apoyar cuando hay algo que se nos está atorando, sobre todo cuando están los protocolos de trasplante o incluso el trasplante mismo para conseguir medicamento que nos ayudan. Está también la Fundación Carlos Slim, que nos ayuda sobre todo, por ejemplo, al pago de cirugía. Si es que en algún momento llega a haber un costo, ellos absorben el pago de la cirugía, algunos otros estudios. La Fundación Ale, que también igual apoya en la parte de algún recurso que se necesite cuando se justifica el por qué, y esas son las redes de apoyo con las que contamos. Obviamente hay algunas otras, y las son, digamos, las formales, pero en sí las que siempre, cuando siempre hay que estar pendiente y presente de ellas son las informales, que es la familia, ¿no? Las personas cercanas a nuestros pacientes. Ahora, retomando la parte del acercamiento basado en fortalezas, el artículo de Viviendo bien con la enfermedad renal, pues nos incita a que desarrollemos resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, nuestros pacientes, cuando les damos el diagnóstico, cuando se les va a iniciar algún tratamiento o alguna otra mala noticia, pues tratemos de tener empatía y tratemos de minimizar y buscar las palabras pues menos agresivas y menos técnicas para que ellos puedan asimilar lo que se les está diciendo, para que ellos puedan posterior tomar una adecuada decisión, ¿no? Aprovechar las redes sociales. En este caso es porque en algunas veces se publica, yo tengo este medicamento, hacemos cambio, o ayuda, por ejemplo, de donación ya sea de bolsas de diálisis, o como les decía, intercambio de medicamentos y todo. Generar conciencia y conocimiento. Conciencia es lo que desde del inicio de la plática les decía. ¿Cómo vamos a generar la conciencia en nuestros pacientes? Pues hablarles en el lenguaje más simple del cual ellos puedan entendernos, de que podamos saber qué fue lo que la ocasionó, pues así, sin el tono de hacerlos sentir culpables de, ay, si te hubieras revisado, si hubieras venido, no. O sea, finalmente ya está, ya no podemos regresar el tiempo y nada más es enseñarlos y educarlos de qué es la enfermedad, por qué se tienen que tomar cada uno de los medicamentos, por qué es importante que se tomen el carbonato de calcio, por qué es importante la eritropoyetina, que finalmente es una inyección, qué pasaría si no la toman, o sea, están en constante educación. Lo que a mí me gusta hacer es dar pláticas enfocadas de enfermedad, qué es la enfermedad renal a los padres, cuando envíen el protocolo de trasplante también, qué es el trasplante, cuál es el procedimiento, el post-trasplante, porque siempre deben de estar muy bien informados nuestros pacientes para que de esa forma nosotros creemos la conciencia de la enfermedad y que ellos puedan saber, tanto el niño como el cuidador, ah, no, esto es importante porque si no le va a pasar esto, esta si no se la doy, le va a pasar esto. Entonces, eso es, digamos, los puntos clave que nosotros todo el tiempo tenemos que estar haciendo énfasis y nunca, nunca, nunca olvidar, no decir, ah, pues yo se lo dije la primera vez y pues ya me imagino que ya le quedó claro, no, sino simplemente estar reforzando esa parte para que pueda haber una mejor comunicación y un mejor apego al tratamiento. Facilitar el acceso al apoyo, quiere decir que si nosotros conocemos qué fundación nos apoya más con ciertos medicamentos o con laboratorios, pues darles el contacto, ¿no? Establecer confianza y control de la autogestión, pues esto se refiere a una adecuada, siempre, siempre llevar una adecuada relación médico-paciente. O sea, a mí no me gusta ser de las que, pues yo soy la doctora y como yo digo, así se hace. No. O sea, siempre hay que hacerlo lo más amistoso que se pueda, no decir, o sea, tampoco sentirnos el yo sé más que tú, porque finalmente quien convive con el niño o el mismo niño es el que convive con la enfermedad y si siente algún síntoma que a simple vista nosotros no lo notamos o algún malestar, pues siempre dar, pues tener la confianza y que nos diga y que sepamos que si algo anda mal, ¿no? Entonces, son todos estos formas de que nosotros tenemos de acercarnos con nuestros pacientes y de esa forma crear una adecuada relación médico-paciente, que yo creo que para
el éxito de nuestro tratamiento y sobre todo del apego en niños es como lo mejor, ¿no? Que no te vean como, de, ay, voy con la doctora que me regaña todo el tiempo o no me tomo el medicamento, me va a decir que, o sea, no, tratar de ver, cada niño es diferente, entonces ver de qué forma podemos llegar a él y a sus cuidadores, porque igual puede ser que el niño es un amor, pero el cuidador tal vez no quería ser cuidador, entonces tratar de lograr un ambiente de equipo para el cuidador, el paciente y nosotros como equipo de salud, para que así la calidad de vida de los pacientes sea mucho mejor. Entonces, yo le pedí el testimonio bueno, a dos de mis pacientitos que quiero mucho, bueno, a todos los quiero, pero a ellos más. El primero es un audio que es Pablo, de 5 años de edad. Él tiene enfermedad renal crónica estadio 2, secundaria falla renal debido a choque tóxico. Él estuvo en terapia de sustitución renal durante 2 semanas y media y al término de, bueno, al egreso hospitalario, pues él se quedó con estadio 3. A 3 años de seguimiento se ha logrado recuperar un poco de función renal y ahorita está en estadio 2. Igual a su egreso pues, se dio con todos los medicamentos que por falta de un adecuado funcionamiento renal necesitó, pero actualmente pues ya no está tomando mucho. Soy Pablo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 5 años y mis riñones están enfermos. ¿Y te duele algo? No me duele algo. No te duele nada. ¿Y haces algo especial para cuidarlos? Tomando agua. Solo tomar agua, ¿verdad? Ajá. Ok. Oye, y Siempre, para mí es muy importante que ellos siempre se sientan bien. Al final, pues él dice que le pregunta a su mamá que cómo se siente. Él dice que bien. Otro testimonio, Romina, de 9 años, ella me mandó un pequeño cuestionario que yo le hice. Ella tiene enfermedad renal crónica estadio 3, secundaria a una uropatía. Entonces, a ella le preguntaba, ¿qué es para ti estar enferma de los riñones? Y una cosa que es textual como ella contestó, una cosa que no me gustaría tener, ¿cómo ha cambiado tu vida? En que no puedo hacer muchas cosas, en que no tengo tiempo porque tengo que hacer un tratamiento. Ella se hace cateterismo limpio intermitente cada 3 horas y tengo que dormirme temprano para cuidar mi presión arterial. ¿Qué cosas has dejado de hacer? Comer comida chatarra y no tener muchas pijamadas. ¿Qué es lo que más extrañas hacer y qué no puedes por tu enfermedad? Hacer pijamadas. ¿Has tenido que abandonar la escuela o perdido años a causa de tu enfermedad? Sí, y me cuesta mucho trabajo concentrarme y falta mucho por las citas de revisión porque ella viene de Minatitlán. ¿Por tu enfermedad te ha costado hacer amigos nuevos? No, esto también es muy importante, que no pierdan esa capacidad de socializar nuestros pacientes, porque muchos, así como tengo de los que no, muchos sí han tenido ese problema porque se sienten diferentes, porque a veces nosotros sin quererlo los hacemos sentir diferentes. ¿Qué deporte te gustaría hacer y no puedes? Gimnasia. ¿Por qué no puede hacer gimnasia? Pues porque a veces ella se siente muy cansada, muy débil, de repente tiene calambres, entonces no es algo que ella pueda realizar fácilmente. Anímicamente, ¿cómo te sientes actualmente? Ella dice que feliz. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que es importante crear estrategias efectivas para poder empoderar a los pacientes y sus cuidadores. Siempre les digo, este combo, este binomio es muy importante para tener un éxito en el tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes. Lograr minimizar los síntomas relacionados a la enfermedad renal para así lograr una satisfacción del paciente, mejorar su calidad de vida y la integración a las actividades cotidianas, que es lo que yo les he mencionado. O sea, a veces exageramos el de no, porque esto, no, pero hay que hacerlos sentir útiles, no inútiles, porque finalmente si la enfermedad renal crónica se controla, ellos pueden realizar la mayor cantidad de actividades que normalmente hacían. Y al declarar el 2021 el año de vivir bien con enfermedad renal, a pesar de la pandemia, pues obviamente ha eclipsado muchas actividades, por ejemplo, pues congresos, en el caso de los niños, pues ir a la escuela o hacer. El Comité del Día Mundial del Riñón lo que busca es incrementar, como ya les había dicho, la educación y la conciencia sobre el manejo eficaz de los síntomas de la enfermedad renal, ¿no?
Les digo, yo siempre trato de dar pláticas a mis papás, los junto algún día de que ellos pueden, de qué es la enfermedad renal, si no pueden algún día pues en la consulta y estar reforzando todo esto, el medicamento. En alguna ocasión hicimos una obra de teatro con los niños de qué era la enfermedad renal, para que se vea la PTH y los huesitos y todo eso. Entonces siempre es estar en constante educación para que de esa forma se vaya haciendo dejando la semillita y se vaya creando esa conciencia. Y en todo momento enfatizar la importancia de medidas efectivas para la prevención de la enfermedad renal y o su progresión. Tener presentes las 9 reglas de oro. Recordemos que por parte del Día Mundial del Riñón son 8. Este año, para festejar este día, Senatra lanzó su campaña de 9 reglas de oro para la salud de nuestros riñones, las cuales consisten en reducir el consumo de sal. Hay que consumir agua simple de preferencia, o sea, evitar las bebidas carbonatadas, todo eso. Evitar el automedicarnos, el de, me duele la panza o me duele esto, me acuerdo que me dieron tal cosa, entonces me lo voy a tomar, ¿no? Evitar eso. Mantener el peso ideal, llevar una alimentación saludable, evitar fumar, medir los niveles de glucosa de forma regular. Esto sobre todo es más para los adultos, pero pues es parte de las 8 para el Día Mundial que fue del año pasado la campaña, y 9, que es la campaña actual de Senatra. Realizar actividad física a diario y monitorear la presión arterial. Es muy importante que recordemos que desde el 2017 que salieron las guías de práctica clínica de hipertensión, ya nos dicen a quienes menores de 3 años se les debe de tomar la presión arterial por el riesgo, por los antecedentes que tuvieron el riesgo de desarrollar hipertensión, y a quienes a partir de los 3 años de edad. Siempre es parte de la consulta pediátrica tomar la presión arterial, porque hay veces que desde ahí empiezan síntomas que nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, por mi parte ya faltaba ya muy poquito, la verdad. Eso es todo. Y pues retomando esto de una amiga mía que es la doctora Paula Pérez Duarte, también pediatra, pero ella es antropóloga, que se ha dedicado mucho a esta parte pues, de cómo ven los niños en salud y su entorno, ¿no? Entonces, esta parte nunca hay que olvidar, es una reflexión. Ellos vieron mis oídos, vieron mi garganta, vieron mi pancita, pero no me vieron a mí. Y eso yo creo que ha sucedido, bueno, hemos como caído mucho más en esa parte de, yo soy la experta del riñón, yo solo le veo el riñón, yo soy la experta del ojo y le veo el ojo. Y entonces no estamos integrando a nuestro paciente, no estamos haciéndolo ver como un ser completo, no por pedazos, ¿no? Y ese es un testimonio de un niño, ¿no? De cómo lo hacemos sentir. Entonces el punto de esto es no lograr tener empatía y lograr hacer una buena comunicación y no solo ver al niño en fragmentos. Y ya. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a la doctora Laura Angélica su excelente presentación. Muchas gracias, doctora, y a todos ustedes, muchas gracias por participar con nosotros.